Ya. Entonces, solamente para terminar esa parte, era de que justamente ese es el cambio que ha habido acá en el flujo. Ese es el cambio que ha habido en el flujo y eso justamente fue la controversia, ¿no? Porque Isabel lo había considerado como una sola máquina y había puesto como que esto no se consideraba, esto tampoco, sino que de frente, de aquí esa máquina que era tripartita, se podría decir, se iba de frente a la mezcla de insumos. Pero yo, como tengo experiencia en gastronomía, dije, jamás una máquina lavadora va a cocinar un insumo, ¿no? Entonces, ahí es Lo cuando que lo hice pasa por es que ahí separado. ya Jean-Pierre ese fue por lo va a cocer, ¿no? No va a ser la cocción como lo dices tú. Claro, pero a ver, es que justamente ahí es donde yo entro a tallar y es porque una vez más le digo, ¿no? Y se lo dije a Linda de un principio, la información debió ser en el proceso, por ejemplo, clara, ¿no? Si es que, por ejemplo, acá pasaba por un tema de hervido, ¿no? Un tema de cocción en una máquina X debió estar considerado acá y también dentro de la maquinaria que se envió en un principio. Ahora, yo de todas maneras, igual como le dije a Isabel, ¿no? Isabel, tú también, si es que por ahí algo no te queda claro, tienes que preguntar. Pero ella me dice, "Ya, pero yo no sé nada de esos temas. Yo solamente sé mi trabajo, que es hacer cálculos, y tú sabes que lo hago bien. Y yo sí le doy la razón porque la chica es una capa. Haciendo cálculos, que es muy Sí, distinto a claro. conocer En el realidad proceso. nadie duda pero también Ahora, considero que claro, más o menos nosotros para que estamos Carlos tenga la idea, aprendiendo, ¿no? claro, más o menos para que Carlos tenga la idea a qué voy con toda esta intro que estoy haciendo y también para saldar un poco temas de malos entendidos, era de que ahora, por ejemplo, si seguíamos, eso ya no va, ¿no? Ahora solamente va a ir, por ejemplo, la máquina de lavado de quinoa, que también seca, por lo que tengo entendido, y aparte, acá sería una máquina de, de tostado y molienda, porque Linda me ha dicho que la máquina tuesta y muele a la vez. Entonces, ese simple cambio lo que va a originar es que todos los cálculos que se habían hecho por minutos del año 1, año 2, año 3, en tiempos, en mano de obra, ¿no? En redistribución a posteriori, porque miren, esa es la mitad de su proceso, va a cambiar todo, todo. Entonces, se va a tener que cambiar desde el año Jean-Pierre, una 1, año consultita. 2, año 3. Disculpa Sí, que te corte. Lo que pasa es que, o sea, para entender, ¿no? Porque en realidad dentro no entiendo, o sea, ¿por qué, qué tanto influye el cambiar una máquina o aumentar otra en estos tiempos que está haciendo Isabel? La verdad, ya. o sea, no entiendo el por qué, o sea, el fondo, ¿no? Y No te sé si entiendo, me, ¿sabes por qué? Te entiendo porque porque, no, mira, no cuando lo yo llevé el tenemos claro. curso, claro, pero ten cuidado, y yo sí te entiendo por ese lado, ojo, ¿ah? Porque cuando yo también llevé el curso, yo soy de marketing, o sea, en marketing jamás he visto un proceso, o sea, o al menos hacer un cálculo de proceso, ¿no? Un flujograma lo he visto toda mi vida, pero no un cálculo de proceso, ¿no? Entonces, tuve la misma inquietud que tú tienes tú, de repente tiene Carlos, que son de carreras distintas de administración. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es lo que influye? Influye en un aspecto que no es de que eso, o sea, si bien es un proceso sistemático, los cálculos son independientes. ¿Por qué? Si esta máquina tiene una capacidad tal, ¿no? En donde entra cierta cantidad de insumo, ¿no? Y por ahí de repente hay merma o de repente no la haya, esa sola capacidad que aumenta influye directamente en los tiempos de producción, influye también en la mano de obra que voy a necesitar de aquí, porque de repente yo no voy a, si tiene una capacidad amplia, no voy a necesitar 3 operarios, sino 4. Perdón, no voy a necesitar 4 operarios, sino 3. O si tiene una capacidad un poco inferior, no voy a necesitar 3, sino 4. Entonces tengo que redistribuir para cada proceso, porque de repente si acá había un operario que me hacía una función, y mientras el otro estaba por acá, ahora el operario 1 va a tener que irse por acá y el operario 2 va a tener que, o sea, ¿me entiendes? Un entreverado, y se lo dije desde un principio, Linda no me deja mentir. Esta es una telaraña, realmente de cálculos. Por eso, como te dije, sería bueno que el día domingo todos estén presentes para que cuando Isabel lo explique se den cuenta realmente de la magnitud de complejidad, ¿no? Que se está calculando ahorita y cómo afecta un solo cambio de una máquina que efectivamente, Carol, yo también el curso hubiera hecho la misma pregunta que tú haces, pero ¿cómo va a influir una sola máquina? No, en lo de, no es que realmente así ya, después de haber pasado el curso y también conocer los cálculos, o sea, un poco más o menos, eh, según lo que Isabel me explica, es que obviamente sí influye en todo. Cambias una cosita acá, cambia todo, ¿no? Y eso digamos que es Gracias. el 2000, sí, no te preocupes, ese es 2021, pero a la par Isabel está trabajando el 2022, 2023, 2024, 2025.
y no es que solamente va a multiplicar por dos, no. Recuerdan de que por cada año hay un incremento de demanda que también se afecta a la capacidad, ¿no? O sea, si se dan cuenta de los cuadros anteriores, cambia, y Carlos ya lo vieron el domingo, ¿no? Justamente tú, Carol y Carlos, lo han visto de que cambia año por año, ¿no? Entonces, en base a esos cálculos que ya se han hecho, se va a tener que redistribuir nuevamente todo el 2021. Por eso la demora ahorita, pero no se preocupen que de todas maneras el domingo ya van a tener la explicación. Pero eso sí, cuando ustedes se pongan, una vez más, Carlos Paguara va a tener que saber, por ejemplo, cuál es el código de botella acá, ¿no? Rocío va a tener que saber cuál es ¿qué podrían preguntarte acá? ¿Cuál es el proceso, cuál es la parte más compleja de tu proceso de producción? ¿Y por qué? Entonces, yo dudo realmente de que Rocío vaya a poder sustentar eso cuando le consulten, si es que lee el Word. Sería mejor que lo escuche, ¿no? De primera mano de cómo fue realizado el proceso, ¿no? etc. Porque es muy distinto a lo que Carlos provee en el Word como párrafo, que va a hacer cálculos, ¿no? Que eso ya es algo más específico. Entonces, por eso le decía, ¿no? Pero sí, a grosso modo, ya les di una luz más o menos de cómo sería esta parte del diagrama, ¿no? Entonces, sí, eso es lo más importante de todos sus cursos, chicos. Por eso ha habido tanta exaltación. Porque obviamente preocupa, porque se cambia algo, cambia todo y también son cálculos. Y es un poco fuerte, un poco complejo. Pero bueno, regresando ¿dónde está? Regresando a, ¿cómo se llama? Al sustento. En tu parte, Carol, ya dijimos que en la parte de Carlos tendría que hacer entre 4 a 5 más o menos diapositivas. En tu caso, Carol, debería ser la diapositiva de la máquina, definitivamente, de la maquinaria, perdón, definitivamente que sí, ¿no? O sea, eso no, obviamente, no las figuras. Este, esto. Mira, yo te podría decir algo incluso. Si tú Pero puedes... disculpa, no estamos viendo, disculpa. No estoy Ah, viendo. Ajá. gracias por avisar. Ya está, ahora sí. ¿Para qué te sirve esta tabla así como la has puesto, con la imagen incluida? Eso sí te puede servir para una exposición, porque obviamente la exposición no está sujeta al formato APA y acá estás incluyendo dos partes en una, ¿no? El profesor va a querer ver tu moldeadora de hamburguesa, ¿no? La moldeadora de carne, va a preguntarte, ¿no? ¿Cuál es su capacidad técnica? Y tú sí vas a tener que conocer, tener que haberte aprendido menos esto, haberlo repasado, no memorizarlo, pero sí haber repasado lo más importante, ¿no? Que no es la marca, no es el modelo, sino es la capacidad, ¿no? Los tiempos, o sea. Entonces, vas a tener que explicar la parte de la maquinaria, vas a tener que explicar, si puedes poner eso en diapositiva, sería perfecto con las imágenes incluidas. Acá sí, una cosa es Word, otra cosa es PPT. Acá sí te podría decir que sí, estaría bien que incluyas eso, porque el profesor va a querer ver de todas maneras su maquinaria, estoy seguro. Jean-Pierre, una consulta. ¿La cámara Luego, frigorífica viene a ser una maquinaria? ¿Estaba en duda con eso? yo considero que sí, claro que sí. Este, si bien la maquinaria, o sea, no necesariamente que tenga que producir, ¿no? Su función de la cámara frigorífica es congelar, pero esa cámara frigorífica va a ser, digamos, una cámara de alta escala, ¿no? Porque van a tener que tener cierta cantidad de materia entrante, que es carne, almacenada, ¿no? Entonces, y no solamente para la carne, de repente para también otros insumos. Entonces van a tener que tener una capacidad. Y hasta la capacidad de la cámara frigorífica te la van a consultar, Carol. Eso sí. O sea, ¿Ya? es más, algo que pasó en un sustento es de que, por ejemplo, y te digo que pasó en mi sustento ya. El profesor en la cámara frigorífica, como tenemos frutas y que también habíamos considerado una cámara frigorífica, le preguntó a la chica que puso esta parte de cuál era la cantidad de lote que tenían de entrada de fruta, ¿no? Que ibas, ya, ok, y dijo, ok, y esos cuántos, ya, si tienen pulpa de tal cantidad de fruta, la van a congelar, ¿cuántos baldes o cuántos baldes promedio ustedes van a colocar en su cámara frigorífica? La chica dijo, bueno, tal cantidad. Ya, y según las dimensiones de la cámara que me estás poniendo, ¿alcanza o no alcanza? No, profesor, no alcanza. Ah, ok, corrígelo.
Entonces, ¿te das cuenta? O sea, es bien complejo. Por eso, para que no te agarre, tú tienes que, Espacio, le voy a decir. primero que, también, no sé, pero me imagino que consideró sacar una cámara frigorífica que tenga gran capacidad para hasta, no sé, pues hasta el quinto año, en el cual vas a tener que recepcionar una materia prima amplia, ¿no? Porque recuerda que todos los cálculos, o más bien dicho, todas las previsiones que tienen que tener en cuanto a su equipo, maquinaria, etc., tienen que ser para el año 5 porque es el pico, es donde van a tener mayor cantidad de demanda y de producción, ¿no? Por consecuencia. Entonces, como van a tener mayor capacidad de demanda y de producción, van a tener que comprar mayor cantidad de insumos. Entonces, si tú compras desde un principio una cámara frigorífica que desde el año 1 te va a servir hasta el año 5, quiere decir que has hecho primero una buena compra, ¿no? Porque de nada sirve que esa máquina no alcance se quede en el año 3 y ya no siga para el año 5, porque si no tendrías que considerar una nueva compra y no sería eficiente tu programa de compras, en este caso de máquinas. Ya, y a raíz Entonces, de esto que me estás comentando, te hago una pregunta, disculpa. sí. El profesor en el tema de las maquinarias dijo que la depreciación, que todas las maquinarias, todas absolutamente, se depreciaban al tercer año. Porque le hice la consulta que en realidad no me respondió tampoco porque el profesor nunca te responde nada, respecto a la reposición de compras futuras, creo que es programa de compras futuras. Consulté si se supone que nosotros estamos considerando nuestra maquinaria eh, que van a tener 5 años de vida útil, que es nuestro horizonte de evaluación, ¿no? Usando la lógica, ¿cómo es que nosotros vamos a programar una nueva compra? ¿No? Y él dijo, al final dijo, en resumen, dijo, porque al tercer año toda la maquinaria se deprecia. Ah, ¿Verdad? ya, No, pero ya, de repente se está adelantando un poco con el valor residual que es dentro de, perdón, el valor de rescate es un punto del sustento 3 que lo vas a tener que ver ahí, justamente entre esa parte que está comentando el profesor, pero recuerda que la depreciación vendría a ser solamente una cantidad monetaria, una representación monetaria de la pérdida de vida útil de tu maquinaria por cada año del proyecto, ¿no? Más no es algo real, no pasa la depreciación en la vida real. Sin embargo, tu maquinaria tiene que estar considerada para los 5 años del proyecto. O sea, ahí hay una confusión. Los cálculos que tú has hecho yo lo he visto bien. Sinceramente no te podría observar eso. Ya en el sustento 3 ahí se va a tener que separar en esa parte, no me acuerdo exactamente cuál es, qué punto es, pero si tiene estructura a la mano pueden verla, que hay un tema de valor de desecho o valor residual o, bueno, que ahí ya, justamente se sí he tiene que leído algo trabajar de eso, valor pero residual. ya, pero eso Ya, justamente, eso es netamente monetario. Ahorita, mira, ok. eso lo dejamos, claro, tú te refieres a que tú también has contabilizado tu compra de maquinaria en depreciable y no depreciable. Imagino que te refieres a eso. Sí, y otra cosa, ¿por No, qué a ver, es no, no, depreciable, no, no, no? no, no, a ver, acá, a ver, la maquinaria, acá no se ha pedido que la pongas en depreciable y no depreciable y efectivamente no lo has hecho así. Entonces, si tu cámara frigorífica, por ejemplo, no la has depreciado, está bien, porque, bueno, acá falta la vida útil, ¿no? O sea, es algo que me acabo de dar cuenta. ¿Te acuerdas Lo que te que dije que pasa tenías que es de poner la que, vida como útil te de cada? digo, no lo hemos colocado porque más adelante él habla sobre una frecuencia de compra, sobre mantenimiento, sobre programación o sea, en tiempos. Lo puedo poner, sí, para la exposición. Lo había pensado así, pero, pero ahí, lo saqué de ahí, porque se Ya, repetiría adelante, entonces como que acá no lo que tiene yo, sentido. lo que yo estoy presintiendo es que de repente o el profesor no se supo explicar bien o de repente también hay que reconocer que de repente uno también no pregunta de manera insidiosa, ¿no? Porque a veces los profesores también son cerrados y te dicen algo que no satisfació tu pregunta y uno se queda callado, ¿no? Pero hay que volver a preguntar. Mira, ¿a qué voy con esto? Lo que pasa es que de repente el profesor no te ha llegado a decir si es que ustedes tienen que y fue justamente lo que te dije que tenía que consultarle al profesor, ¿no? Cuando me hiciste esta pregunta inicial, hace ya unas semanas. Te dije que le tenías que consultar al profesor si la maquinaria tenía que tener un tiempo de vida. Ojo, tiempo de vida, no te estoy hablando.
No te hablo de la depreciación todavía, sino tiempo de vida que viene en el brochure, ¿no? De las características técnicas, mayor a 5 años para que obviamente abarque todo el periodo de evaluación o no. Ya, entonces el profesor te ha respondido, Eso te ha fue lo que le cogido, pregunté y me dijo, y su respuesta fue esa, que entre todos se desprecian. No me respondió en realidad. pero es que no te ha respondido, Exactamente pues. lo que estás diciendo. No te ha Claro, respondido pero, porque, mira, claro, él yo se ha sé que ido por no el me ha tema de la depreciación del respondido, valor de pero desecho. es que ni él sabe, ni él mismo sabe lo que quiere, lo que dice, ni realmente no enseña nada. No, sí, o sea, sí Ya. sabe su tema, solo que no nos enseña, ese es el punto, ¿no? Porque muchas veces yo o otras personas le preguntan y no llega a responder como se debería. Por eso que también tenemos mucha ignorancia en puntos o temas, ¿no? Porque no nos explica y hay cosas que no sabemos o no nos acordamos también. Chicos, una consulta. Isabel me estaba preguntando si se han quedado con la máquina tostadora que enviaron, la de Yarkon de Perú. Sí, nos quedamos con eso, por favor. Ya, para avisarle. Ya, entonces, volviendo al tema, yo realmente lo que he presentido, de acuerdo a lo que está respondiendo tu profesor, es que él se ha confundido y él se ha ido con el valor de desecho, pero eso entra en el sustento 3. Ahorita lo que estamos viendo es la capacidad de la máquina que cumpla. Es más, si ven los conceptos, ¿no? Que es en la PPT de la capacidad instalada, la capacidad máxima, etcétera, justamente te habla de eso, que tú tienes que ver la manera más eficiente de tener una maquinaria que cubra o tus 5 años de periodo de evaluación o tener la cantidad necesaria de operarios para que de repente también puedas tener una máquina de menor cantidad y la puedas reponer, ¿no? De repente tienes una máquina de menor capacidad que la repones en el año 3 para hasta el año 5, ¿no? O sea, serían 2 máquinas. Pero tendrías que contratar de repente más personal de mano de obra. Entonces, pero ahí sería un costo-beneficio, que es más caro contratar más mano de obra o contratar una maquinaria que te cumpla con los 5 años de evaluación. O contratar o comprar dos maquinarias. Obviamente lo más barato es comprar una maquinaria que cumpla con tus 5 años de periodo de evaluación para que tu capacidad instalada sea eficiente, que es el concepto más básico que hay sobre la capacidad instalada. Y eso es netamente sustento 2. La respuesta del profesor fue sustento 3. A eso es lo que voy. Por eso te dije, ¿no? De repente él no te entendió bien o de repente él se ha confundido, pero él te ha respondido sustento 3. Ahorita lo que yo te estoy diciendo es sustento 2, que es la capacidad de la máquina, ¿no? Que cumpla con los proyectos, con la vida del proyecto. Que eso es realmente la manera más eficiente es que tú hagas una sola compra de máquina, porque está bien, puedes comprar una máquina que te dure hasta el año 3, de menor monto también, pero si le sumas la otra máquina que vas a tener que comprar, y no va a haber una máquina que tú compres que te dure 2 años de vida, para nada, es una máquina semi-industrial, entonces vas a comprar una máquina que de repente te va a salir el doble, dos máquinas que te va a salir el triple, ¿no? De lo que sería comprar una máquina. Entonces, ¿me entienden cuál es el objetivo de hacer eficiente justamente esta capacidad instalada que viene también de acuerdo a las máquinas, a la mano de obra y el horario de trabajo? Si han revisado su PPT en base a conceptos. Entonces, eso yo creo que es lo que el profesor no entendió bien y ahí, claro, si el profe te respondió eso, tú de repente deberías consultarle nuevamente, pero profesor, mi consulta es de acuerdo a la capacidad de la máquina para poder funcionar durante los 5 años del proyecto de el horizonte de evaluación, ya que ¿qué dice también el marco de la capacidad instalada? Que tenemos que justamente encontrar una maquinaria que cumpla con esa cantidad de años del periodo para hacerlo de manera más eficiente en conjunto con la mano de obra, en conjunto con el horario de trabajo. Entonces, su respuesta no me está ayudando mucho de repente si es que me dice si está bien esa maquinaria que estoy considerando. Pero lo que yo he visto es que sí está bien. O sea, no tendré ninguna objeción. Hasta donde yo he visto, ¿no? Aparte que Isabel también ya revisó la maquinaria y me dice que está bien. O sea, en cuanto a maquinaria está cumpliendo con todo lo que pide el sustento 2 hasta ahorita. Solamente el fase fue en esa máquina, ¿no? El lavado de sacar de la quina, pero ahora, bueno, ya se está arreglando. Chicos, Linda, ¿te acuerdas que te pedí la información? Isabel me la está pidiendo, de los tiempos el tiempo de tostado y el tiempo de molienda, ¿no? De la máquina. ¿Lo tienen ya, chicos? Porfa, para que Isabel lo vaya trabajando. ¿Lo han podido investigar? Sí, esto es un aspecto técnico. Creo que lo tengo acá a la mano un ratito, por favor, JP, no demoro.
Ya, buenazo, para avisarle a Isa para que espere un toque. Hola. Ya. Y en el No, caso sí, le de estaba escribiendo a Carol, Isabel para comentar. ¿cuánto Eso tiempo justo iba a y Ya. preguntar. cuántos PPTs? ¿Cuántos, ajá, en todo Ya, caso, en entonces, caso como te sea decía, LPP, Carol, cuántos como te serían? decía, por eso, justamente, eso iba, ¿no? Y ahí vino tu pregunta y ya, bueno. Ya, pero estamos viendo el tema de la PPT, entonces. Este cuadro maquinario debería ser una PPT, como te estaba mencionando, son de que tú tienes que ver la manera de una PPT. Y sí hay maneras, ojo, ¿ah? Solo que acá está más expandido, ¿De no qué, sé. perdón? Lo escuché Pero, entrecortado. de hecho que sí, o sea, ya, te decía que la parte de la materia tiene que tener una sola PPT, ¿no? Esto sí o sí, porque eso es lo que le va a interesar al profesor. Y te acuerdas que también te dije que Ah, tenías ok. que aprenderte la capacidad de las La máquinas, capacidad ¿no? Entonces, técnica, eso ajá, el como, tiempo y eso. eso sí de ley, dentro de tu parte, lo más importante, las maquinarias, porque el profesor, una vez que Carlos explique el proceso, va a ver, o incluso, ¿no? Mientras Carlos esté viendo el proceso, esté explicando el proceso, de repente el profesor va a decir, a ver, pasa tu diapositiva a ver la maquinaria, a ver cuál es su capacidad, ¿quién ha hecho la compra de la maquinaria? A ver, explícame por favor cuál es la capacidad técnica, ¿no? Uy, En me teoría, quiere, Carlos también debería conocer la capacidad técnica. ¿Aló? ya. No, y a mí, este Entonces, profesor me quiere, así que me va a preguntar a mí todo. sí, realmente sí te va a odiar en esta parte, porque sí. Porque esa parte, como te digo, como son capacidades, ¿no? ¿No? Y te va a dar tiempo y capacidad. Justamente lo que Isabel me está preguntando ahorita, ¿no? ¿Cuál es el tiempo, por ejemplo, del empacador al vacío? ¿No? ¿Cuál es su capacidad? ¿No? Por hora, no sé, y cuál es el tiempo que tiene. Entonces, tienes que saberlo, definitivamente. Entonces, y a la par de simplemente esos son los costos, ¿no? O sea, y dar resumido. Por Realmente eso, el los costos cálculo debe ser en con total resumido. o de uno por uno. ¿Cuánto me demora más o Realizado. menos? Presentes en tu PPT, No sé si es mi señal como o te no te digo, va a escucho. querer ver la maquinaria que, pucha, de repente es la mía, o no sé. Linda, ¿tú escuchas bien? La- Linda. No, se entrecorta también. No entiendo. Sí, disculpa, A no, ver, no entendí yo tampoco. espérate. Carlos pone, no se escucha muy bien. Mm, ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Hola. Ya. ahora sí. Ya, entonces acá es una diapositiva en la maquinaria, ¿no? Que lo tienes que solamente No, no se escucha bien. decirlo totalizado, ¿no? La compra de maquinaria, la compra de una maquinaria que abarque los que tenemos que hacer justamente la capacidad en cuidar o hacer el presupuesto de compra, ¿no? Ya que sale, uy, ¿qué pasó? Pero nuevamente no se escucha. Pucha, señorita. A ver, ¿qué puedo hacer acá? ¿Volver a entrar? Mm, Ahorita te estoy escuchando mejor, ya no te escucho ya, ok, ok. entrecortado. Pucha, sí. Bueno, te decía, ¿no? De que en esa parte, Carol, si tienes que más o menos decir por qué has considerado esta compra de maquinaria, ¿no? Y obviamente decirte que lo has considerado para que abarque los 5 años del horizonte de evaluación, ¿no? Para hacer más eficiente el presupuesto de gasto de la maquinaria y también los tiempos de los trabajadores. Has considerado maquinarias que tengan la capacidad de cumplir hacia el año 5, ¿no? Con todo el requerimiento máximo, ¿no? Y mínimo, obviamente, de tu producción. Ese es tu gran sustento al haber considerado la maquinaria. Que a la vez, como ya explicó Carlos, en la parte de los flujos, ¿no? Esto ha repercutido también en la estimación de la mano de obra para cada proceso y, bueno, en conjunto también con el horario de trabajo. Porque recuerda que la maquinaria, horario de trabajo y mano de obra son los tres pilares de la capacidad instalada.
Entonces, tú tienes, y la capacidad instalada obviamente es la parte inicial y más importante, ¿no? De su- no es la más importante, pero la parte inicial, ¿no? Donde inicia todo su estudio técnico. Entonces, tienes que saber, o sea, es que sustentes, ¿qué has considerado para comprar eso? ¿Qué he considerado? Los 5 años de periodo de evaluación, que se cumpla hasta el quinto año con toda la producción estimada, proyectada, ¿no? Según el incremento de la demanda, ¿no? Según también las mermas, según también, bueno, el programa de producción, el programa de insumos y materiales, ¿no? Todas las consideraciones al máximo punto, que sería el año 5, ¿no? Y que estas máquinas tengan la capacidad de poder cumplir con esos puntos máximos de producción, ¿no? Que va a repercutir obviamente en esos incrementos de demanda, de inventarios, ¿no? Etc, etc, etc. Entonces, ahí tú ya le explicas que tienes que por eso he considerado estas máquinas y simplemente decir su monto total. Ah, y a lo mucho, por ejemplo, como ya explicó Carlos, en la capacidad instalada, nuestra máquina de cuello de botella es la moldeadora de carne, ¿no? Esa moldeadora de carne tiene una característica tal, ¿no? Y dice su capacidad por tiempo y por cantidad de productos, ¿no? Por hora, se puede decir, etc. Entonces, igual la maquinaria más importante de nuestro proyecto es de repente, no sé, la moledora, se podría decir, ¿no? La moledora de carne o de repente la moledora de hamburguesa, ¿no? Entonces, y ahí tú explicas, y su capacidad técnica es tal. O sea, yo te digo que solamente te vayas por el cuello de botella, que sería la moldeadora de carne, para explicar sus especificaciones técnicas, y la moldeadora de hamburguesa para decir, si es que esta es, no me queda claro, la maquinaria más importante de su proceso. Y ya con eso es suficiente. Si el profesor te pregunta algo adicional, igual ya tienes en una PPT, ¿no? Como te digo, la demás maquinaria como para que vamos a ver los montos totales, ¿no? Y acá, bueno, en otra PPT, poner simplemente, ¿no? Los equipos de producción, ¿no? Entre depreciación, sino de precios, ¿me escuchas? No se te escucha A nada, ver, se a ver, volvió a entrecortar. ya. En chicos, en la pantalla, podríamos hacer una llamada por WhatsApp y sigo explicando por ahí, ¿les parece? Mientras voy corriendo con la pantalla. Qué buena idea. Yo tengo acá un grupo, te agrego Ya. a la llamada. Ya. Hola chicos, ¿qué tal? Entonces, como les explicaba, sobre todo en esa parte que es de Carol, van a tener que explicar esa parte, ¿no? O sea, la maquinaria, luego los equipos. Uy, ¿qué pasó? Creo que hay problemas de conexión. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 te escucha. Yo te escucho, pero creo Ah, que yo también te escucho. Ya, ok, ok. debes de apagar el micro del Zoom. Mutear, Para ajá. poder Se está colando, ya.
Sí, porque vamos a tener una sala de reuniones y para que podamos discutir con las laptops. Ah, ay, estaba hablando sin estaba con el micrófono apagado, sorry. Decía de que sí, que he considerado 2 laptops porque vamos a tener una sala de reuniones y vamos a trabajar ahí adicionalmente, ¿no? Ujú.